El descendiente. En Londres hay un hombre que grita cuando suenan las campanas de la iglesia. Vive completamente solo con su gato rayado en Gray's Inn, y la gente lo llama inofensivamente loco. Su habitación está llena de libros de lo más dóciles y pueriles, y hora tras hora intenta perderse en sus endebles páginas. Lo único que busca en la vida es no pensar. Por alguna razón, el pensamiento le resulta muy horrible, y huye como de la peste de cualquier cosa que agite la imaginación. Está muy delgado, canoso y arrugado, pero hay quien afirma que no es tan viejo como parece. El miedo le tiene agarrado con sus garras espeluznantes, y un sonido le hace sobresaltar con los ojos fijos y la frente cubierta de gotas de sudor. Rehuye de amigos y compañeros, pues no desea responder a ninguna pregunta. Los que una vez lo conocieron como erudito y esteta dicen que es muy lamentable verlo ahora. Los abandonó hace años, y nadie está seguro de si se fue del país o simplemente desapareció en algún callejón oculto. Hace una década que se mudó a Gray's Inn, y no diría nada de dónde había estado hasta la noche en que el joven Williams compró el Necronomicon. Williams era un soñador, y solo tenía 23 años, y cuando se mudó a la antigua casa sintió una extrañeza y un soplo de viento cósmico sobre el hombre gris y marchito de la habitación de al lado. Forzó su amistad donde los viejos amigos no se atrevían a forzar la suya, y se maravilló del miedo que se sentía en este vigilante y oyente demacrado y demacrado. Nadie podía dudar de que el hombre siempre miraba y escuchaba por eso. Observaba y escuchaba con la mente más que con los ojos y los oídos, y se esforzaba en todo momento por ahogar algo en su incesante estudio de novelas alegres e insípidas. Y cuando sonaban las campanas de la iglesia, se tapaba los oídos y gritaba, y el gato gris que vivía con él aullaba al unísono hasta que el último repique se desvanecía reverberante. Pero por mucho que Williams lo intentara, no conseguía que su vecino hablara de algo profundo u oculto. El anciano no estaba a la altura de su aspecto y sus modales, sino que fingía una sonrisa y un tono ligero y parloteaba febril y frenéticamente sobre alegre triviales, su voz se elevaba y se engrosaba a cada momento hasta que, por fin, se partía en un falsete chillón e incoherente. Que su erudición era profunda y exhaustiva, sus comentarios más triviales lo dejaban muy claro, y Williams no se sorprendió al oír que había estado en Harrow y Oxford. Más tarde se supo que no era otro que Lord Northam, de cuyo antiguo castillo hereditario en la costa de Yorkshire se contaban tantas cosas extrañas, pero cuando Williams trató de hablar del castillo y de su supuesto origen romano, él se negó a admitir que hubiera algo inusual en él. Incluso se rió estridente cuando se mencionó el tema de las supuestas criptas subterráneas, excavadas en el macizo peñasco que se alza sobre el Mar del Norte. Así fueron las cosas hasta aquella noche en que Williams trajo a casa el infame Necronomicon del loco árabe Abdul al-Azred. Conocía el temido volumen desde los 16 años, cuando su incipiente amor por lo extraño le llevó a hacer preguntas extrañas a un viejo y encorvado librero de la calle Chandos, y siempre se había preguntado por qué los hombres palidecían cuando hablaban de él. El viejo librero le había dicho que solo se sabía de 5 ejemplares que habían sobrevivido a los escandalizados edictos de los sacerdotes y legisladores en contra de él y que todos ellos estaban encerrados con asustada precaución por custodios que se habían aventurado a comenzar una lectura de la odiosa letra negra. Pero ahora, por fin, no solo había encontrado un ejemplar accesible, sino que lo había hecho suyo a un precio ridículamente bajo. Estaba en una tienda judía en los barrios sórdidos de Clare Market, donde a menudo había comprado cosas extrañas antes, y casi se imaginó que el viejo levita retorcido sonreía en medio de la barba enmarañada cuando se hizo el gran descubrimiento. La voluminosa cubierta de cuero con el broche de latón había sido tan visible, y el precio era tan absurdamente bajo. El único vistazo que había tenido del título fue suficiente para transportarlo, y algunos de los diagramas insertados en el vago texto en latín despertaron en su cerebro los recuerdos más tensos e inquietantes. Sintió que era muy necesario llevarse la pesada cosa a casa y empezar a descifrarla,
y la sacó de la tienda con tal precipitación que el viejo judío se rió inquietantemente detrás de él. Pero cuando por fin lo tuvo a salvo en su habitación, descubrió que la combinación de letras góticas e idioma degradado era demasiado para sus habilidades como lingüista, y a regañadientes pidió ayuda a su extraño y asustado amigo con el retorcido latín medieval. Lord Northam le estaba diciendo inanidades a su gato rayado y se sobresaltó violentamente cuando entró el joven. Entonces vio el volumen y se estremeció salvajemente, y se desmayó por completo cuando Williams pronunció el título. Cuando recobró el sentido, contó su historia, relató su fantástico producto de la locura en susurros frenéticos, no fuera que su amigo no se apresurara a quemar el libro maldito y esparcir sus cenizas. Debe de haber habido algo mal al principio, susurró Lord Northam, pero nunca habría llegado a un punto crítico si no hubiera explorado demasiado. Era el 19º varón de una línea cuyos inicios se remontaban incómodamente al pasado, increíblemente lejos, si se podía prestar atención a la vaga tradición, ya que había relatos familiares de un linaje de tiempos presajones, cuando un tal Cnaeus Gabinius Capito, tribuno militar de la tercera legión de Augusto, entonces estacionada en Lindum, en la Britania romana, había sido expulsado sumariamente de su mando por participar en ciertos ritos ajenos a cualquier religión conocida. Corría el rumor de que Gabinius había llegado a una cueva junto a un acantilado donde se reunía gente extraña y hacían el signo del anciano en la oscuridad, gente extraña a la que los británicos no conocían más que por el miedo, y que fueron los últimos en sobrevivir de una gran tierra del oeste que se había hundido, dejando solo las islas con los círculos y santuarios de los cuales Stonehenge era el más grande. No había certeza, por supuesto, en la leyenda de que Gabinius había construido una fortaleza inexpugnable sobre la cueva prohibida y fundado una línea que los pictos y sajones, daneses y normandos fueron incapaces de destruir, o en la suposición tácita de que de esta línea surgió el audaz compañero y lugarteniente del príncipe negro a quien Eduardo III creó barón de Northam. Estas cosas no eran ciertas, pero se contaban a menudo y, en verdad, la mampostería de la torre de Northam se parecía de forma alarmante a la del muro de Adriano. De niño, Lord Northam había tenido sueños extraños cuando dormía en las partes más antiguas del castillo, y había adquirido el hábito constante de buscar en su memoria escenas, patrones e impresiones semiformels que no formaban parte de su experiencia consciente. Se convirtió en un soñador que encontraba la vida aburrida e insatisfactoria, un buscador de reinos extraños y relaciones que alguna vez le fueron familiares, pero que no se encuentran en ninguna parte de las regiones visibles de la Tierra. Llenado de la sensación de que nuestro mundo tangible es solo un átomo en un tejido vasto y ominoso, y que dominios desconocidos presionan y penetran la esfera de lo conocido en cada punto, Northam en su juventud y en su madurez agotó a su vez las fuentes de la religión formal y el misterio oculto. En ninguna parte, sin embargo, pudo encontrar tranquilidad y satisfacción, y a medida que envejecía, la rutina y las limitaciones de la vida se volvieron cada vez más enloquecedoras para él. Durante los años 90 incursionó en el satanismo, y en todo momento, devoraba con avidez cualquier doctrina o teoría que pareciera prometer escapar de las estrechas perspectivas de la ciencia y las leyes aburridas e invariables de la naturaleza. Libros como El relato quimérico de Atlantis de Ignatius Donnelly lo absorbieron con entusiasmo, y una docena de precursores oscuros de Charles Fort lo cautivaron con sus caprichos. Viajaría leguas para seguir un furtivo relato de pueblos sobre maravillas anormales, y una vez se adentró en el desierto de Arabia para buscar una ciudad sin nombre de la que se tenía un vago informe, que ningún hombre había visto jamás. En su interior surgió la tentadora fe de que en algún lugar existía una puerta fácil, que si se encontraba le admitiría libremente a esas profundidades exteriores cuyos ecos resonaban tan tenuemente en el fondo de su memoria. Podría estar en el mundo visible, pero también podría estar solo en su mente y su alma. Quizás albergaba en su cerebro medio explorado ese vínculo críptico que lo despertaría a vidas más antiguas y futuras en dimensiones olvidadas, que lo uniría a las estrellas y a los infinitos y eternidades más allá de ellas.